Libro de Hechos, vamos a continuar con Hechos. Venimos con una serie del libro de Hechos, de palabras. Amén. Hay mucha riqueza en la Biblia, muchas cosas que podemos extraer gloriosas y profundas. Amén. Capítulo 10, versículo 34 del libro de Hechos de los Apóstoles. Amén, amén. ¿Cuántas situaciones muchos de ustedes han atravesado y no la han comprendido? Y no han entendido lo que Dios quería en ese momento enseñar. ¿Cuántas veces en situaciones vividas muchos se han enojado porque no han entendido o comprendido el obrar de Dios? ¿Ha pasado? ¿No es así? ¿No ha pasado eso? Amén. ¿Cuántas veces Amén. hubo sucesos en nuestra vida que no comprendimos, no entendimos qué es lo que Dios quería hacer? Amén. Y ahí hubo dos reacciones. Pudo haber sido positiva o negativa. Yo creo que la mayoría ha sido negativa. Amén. ¿Por qué? Por no comprender, por no tener la suficiente madurez o el entendimiento espiritual Amén. para poder entender lo que Dios quería hacer ahí. ¿Cuántos dicen la gloria a Dios por eso? Vamos a la Biblia. Dice así. Capítulo 10 de Hechos, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Verso 35. Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Toma tu asiento. Este mensaje comienza con esta pregunta: ¿cuántas veces te han sucedido cosas que no has comprendido, que no has entendido, que buscabas respuesta pero no la encontrabas? Orabas y Dios no te hablaba claramente. Leías la palabra por el suceso vivido, pero no podías comprender. No podías entender por qué estaba aconteciendo esa situación. Y por ahí esa situación te llevó a enojarte, te llevó a murmurar, te llevó a enfadarte, a encerrarte en vos mismo. Te llevó a no poder entender y comprender y reprochar a Dios: ¿por qué, Señor, esta situación? ¿Por qué esta injusticia? ¿O por qué esto que estoy viviendo? ¿Por qué? No hay una comprensión, no hay un entendimiento. A Pedro le pasó algo similar. Y aquí podemos notar en el verso 34 que cuando él abre la boca, luego de él abrir la boca, luego de hablar algo, él tuvo que tener una experiencia para poder entender por el Espíritu Santo del Señor qué es lo que el Señor quería hacer. Pero no hubo esa comprensión antes que él tuviera tiempo con Dios, antes que él tuviera comunión con Dios, antes que él vaya a la fuente de Dios. Nunca va a haber una comprensión de las cosas vividas sin entender cuál es el propósito y el fin que el Señor quiere llevar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Claramente este es el relato del libro de Hechos de un hombre llamado Cornelio, un hombre centurión de la compañía llamada la italiana. Él era un gentil, no era del pueblo judío, ya vemos eso. Amén. Y el Señor, como dice la palabra, a los suyos vino. ¿A quién vino? A los suyos. ¿Quién eran los suyos? Los del pueblo de Israel. Pero el Señor en su palabra dijo: tengo otros pueblos y otras ovejas que las voy a traer al redil. Amén. ¿Y de quién está hablando ahí? De nosotros, de los gentiles, de las naciones, de todos aquellos que crean e invoquen el nombre del Señor y van a ser salvos. Amén. El Señor claramente vino a quién? A los suyos. Pero como los suyos le rechazaron, dijo: tengo otro pueblo, tengo pueblos que son ovejas mías, que están dispersas, pero las voy a traer a mí, las voy a traer al redil. Decía el que está a tu lado: Dios te trajo hacia él. Dios te buscó a ti. Aunque tú no eres judío de sangre, pero el Señor también tiene un propósito con tu vida. Amén. Pero algo, este hombre
que no era judío, era gentil, hacía. Porque hay algo para que el Señor mirara a este hombre. Hizo algo que la atención del Señor fue fijada sobre Cornelio. No es simplemente decir, bueno, voy a la iglesia, me congrego y nada más. No, hay algo que debemos de hacer para que Dios nos mire de una manera de la cual no mira a otras personas que no hacen lo que nosotros, por ejemplo, haríamos para Él. Amén. Gloria a Dios. Había muchas personas ahí. Había muchos pueblos gentiles. Pero el Señor le llamó mucho la atención de este hombre llamado Cornelio, que encima era un centurión de la compañía romana, de la italiana. No era cualquier clase de persona, era un hombre de autoridad. Era un hombre en el cual no era judío, pero él hizo algo de lo cual otros no hicieron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para captar la atención del Señor? Para que el Señor haga algo a favor de nosotros. Sabemos que Dios nos guarda, sabemos que Dios está obrando, pero hay algo mayor, hay una milla extra que nosotros tenemos que hacer. Gloria a Dios. Hay algo que tiene que llamar la atención de Dios. Hay algo que Dios tiene que ver en nosotros, que dice, este hijo mío, aunque Dios nos ama a todos por igual, pero siempre hay alguien más sobresaliente que otro. No por querer ser mejor que otro, no estoy apuntándolo a eso. No por querer ser mejor, pero esa persona que hace algo mayor, Dios lo mira con mucha atención. Amén. Entonces dicen amén. Amén. Dios nos ama a todos por igual. Por eso leímos que Él dice aquí que Él no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Para Dios no hay favorito. El amor de Dios es para todos. Amén. Amén. Pero este hombre tenía algunas cualidades de las cuales son sorprendentes. Y dice, número uno, que era piadoso. Era un hombre que tenía misericordia. Amén. Tenía piedad. Era un hombre que por ahí veía la necesidad y se apiadaba de la necesidad y ayudaba al necesitado. Amén. Amén. Primer característica, piadoso. ¿Qué dice el libro de Timoteo? La pastora leyó hoy. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que él tenía que ser como un buen hombre de Dios, como un buen obispo de Dios, hombre piadoso, misericordioso. Así hay un requisito para ser un obispo, un pastor o alguien que aspira al servir a la comunidad y ser un servidor del Señor. Tiene que ser como piadoso. La palabra piedad es misericordia, tiene que ser misericordioso. ¿Acaso nosotros tenemos misericordia? ¿Somos piadosos? ¿Tenemos esta virtud? Que esta virtud no nace de la naturaleza humana, porque de por sí la naturaleza humana es mala. No tiene nada bueno. Amén. Bueno es Dios solamente. Amén. ¿Y quién nos lleva a transformarnos de antes no ser piadoso a ser piadoso y misericordioso? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos lleva a tener piedad, nos lleva a ver la necesidad de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que vemos en este hombre es que él era piadoso. Número dos, temeroso de Dios. Amén. ¿Cómo era? Temeroso de Dios. Decía que está a tu lado, él era piadoso Era piadoso y temeroso de Dios. y temeroso de Dios. Era piadoso y temeroso. Tenía temor a Dios. Sabía que había un Dios en los cielos que creó todas las cosas. Aunque él no era del pueblo judío. Pero aún los gentiles tenían derecho a entrar al templo de los judíos. Solamente podían ofrecer y orar en el patio exterior. No como los judíos que podían entrar. Ellos podían estar solamente en el patio. Miren lo que Dios hizo. Los amaba tanto que Dios dijo, yo quiero que ustedes también entren al templo. No van a poder entrar como mi pueblo, pero sí van a poder estar en el patio del templo y van a poder ofrecer sus ofrendas y van a poder orar ahí. Entonces, Cornelio era un hombre que temía a Dios, porque era también piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. No solamente él, sino todos los que convivían con él eran temerosos de Dios. ¿Cuántos quisieran que toda su casa sea temerosa a Dios? Amén.
Pero tiene que haber un referente para que eso ocurra. Tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que marque el punto inicial para que todos los demás entren en esa piedad, entren en ese temor. Porque la casa de Cornelio era temerosa a Dios porque había un hombre temeroso a Dios. Amén. Porque había un hombre piadoso. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Entonces dice que él era temeroso con toda su casa y dice que hacía muchas limosnas. Él era un hombre que ayudaba mucho a los necesitados. También llevaba sus ofrendas al templo, pero también ayudaba a las personas que necesitaban. Veía la necesidad de la persona. Hoy, ¿sabe lo que nosotros estamos viendo? No solamente la necesidad material, primero la necesidad espiritual de las personas. Vemos la necesidad, la carencia espiritual, cómo hoy el pueblo de Dios está carente de una vida espiritual, carente de la palabra del Señor. Entonces, eso a los pastores muchas veces preocupa cuando hay un pueblo carente de las cosas espirituales, de la palabra del Señor. Este hombre era un hombre que daba limosna, que ayudaba, era piadoso, temeroso del Señor. Y también dice, oraba a Dios siempre. Él oraba de vez en cuando, como muchos de nosotros a veces oramos. Un día oramos, un día no oramos, una mañana oramos, a la otra mañana no oramos, a la noche no oramos, nos vamos a dormir sin orar. ¿Qué dice? Que oraba siempre. Decía que está a tu lado, siempre debemos de orar a Dios. Y orar no es que estés las 24 horas del día arrodillado. Orar es que tú comiences a ejercitar, como hemos recibido las enseñanzas del pastor, ejercitar el espíritu. Orar, estás trabajando, ora en el espíritu. Claramente no vas a cerrar tus ojos y orar, pero tú puedes hacer tu labor y estar orando, estar en comunión con Dios. Amén. Tú puedes estar en tu casa limpiando, puedes estar escuchando una alabanza, pero también puedes estar conectado con Dios mientras estás adorando, limpiando, entrando en esa comunión con Dios. Él oraba siempre, dice. Y esto captó la atención de Dios. Esto hizo que Dios hiciera algo con este hombre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios recibió, Dios escuchó, Dios vio cómo era Cornelio, el testimonio de Cornelio. El testimonio de Cornelio era un testimonio intachable. Era una persona no judía, pero tenía gran estima, había un gran respeto sobre la vida de Cornelio. No porque él era un centurión. Muchos pueden decir, bueno, él era un hombre de autoridad, le tenían respeto. No, más allá que era un hombre de autoridad, él tenía un buen ejemplo, un buen testimonio. Amén. ¿Cuántos hoy, por ejemplo, la fuerza pública, la policía, no dan buen testimonio? Y hay que respetarlo porque son autoridad, pero muchas veces muchos de ellos no dan buen testimonio. ¿Cuántos los han coimeado? ¿Cuántos han querido recibir soborno? Bueno, si tú no quieres que te secuestre el auto, por ejemplo, tienes que darme tanto dinero. Aunque es una fuerza pública, su testimonio no está correctamente haciendo su labor y su trabajo. Cornelio, aunque era un hombre de autoridad, él mostraba su autoridad como centurión, pero también su vida lo reflejaba en su testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es como en la iglesia. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, decimos ser hijos que fuimos comprados, lavados con su sangre, nuestra vida tiene que reflejar el testimonio de Cristo. Amén. Y donde nosotros estemos, tenemos que hoy dar testimonio, dar fe a otra persona de que somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Hoy termino de trabajar y hay un compañero que se acerca, yo llenando unos papeles para entregar una rendición en el trabajo. Viene un muchacho y me dice, te hago una pregunta. Sí, ¿vos sos pastor? Sí. ¿Por qué me preguntás? Porque aquí, donde fui a trabajar en Castillo, me preguntaron por vos, ¿lo viste al pastor? Él no sabía que yo era pastor. Algunos conocen que yo soy pastor en el trabajo, pero él no me conocía que yo era pastor. Y él quedó sorprendido, me dice, porque me hablaron muy bien de vos. Amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Que siempre vas y cuando repartís el castillo, siempre le hablas del Señor. Dice, siempre le estás hablando. Siempre estás hablando de Jesús, me dijo. Sí. Ah, bueno, Diego. Gracias, Diego. Bueno, chavo, me saludó y se fue. Pero mire, como uno tiene que dar ese testimonio, ser esa luz. Amén. Amén. No ando diciendo por todos lados que yo soy pastor. La gente misma va a hablar de vos. Algunos saben porque, bueno, me conocen y ven algunos de los videos, pero otros no. Pero los que no nos conocen se sorprenden de nuestro actuar y nuestro proceder. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces la Biblia dice, escuche, que mientras oraba Cornelio y lo hacía como siempre, diga conmigo siempre. La oración abrió los ojos de Cornelio. Los ojos espirituales. ¿Qué hizo la oración? Mire qué tremendo. Él no era una persona que todavía tenía el Espíritu Santo, pero ya el Señor le comenzó a abrir los ojos. No tenía el Espíritu Santo todavía, porque él era gentil. Todavía el mensaje a los gentiles no había llegado. Pero ya Dios determinó por dónde iba a empezar el avivamiento gentil. Por una casa. Y dice la Biblia que mientras él oraba, él era temeroso de Dios, piadoso, Dios le abre los ojos, porque la oración abre nuestros ojos espirituales. Amén. Cuando lo hacemos como siempre. Siempre. Cuando oramos siempre. Cuando entramos a esas aguas profundas. Más Dios va a abrir nuestros ojos. Y dice que él vio claramente una visión. ¿Cómo vio esta visión? Decirle claramente, con claridad. Cuando Dios habla, cuando Dios muestra, Él es claro, Él no te va a dar confusión. Él no es un Dios de confusión. Decía que está a tu lado, cuando Dios nos habla en un sueño o nos da una visión, Él es claro, Él no te va a confundir. Por eso es muy importante que antes de que nosotros podamos decir algo, tengamos la plena seguridad que es de Dios. Amén. Porque Dios no te va a dar confusión, no te va a confundir con algo que te quiere mostrar y tú no lo puedes entender porque no tienes el entendimiento todavía. Pero pídele el entendimiento al Señor. Amén. Pídele la sabiduría al Señor. Amén. La claridad al Señor. Dios le dio claramente una visión, no fue una visión a medias. Amén. Fue clara, Él vio claramente. Di conmigo, Señor, yo quiero ver con claridad. Levanta tu mano y di conmigo, Señor, en esta noche yo quiero recibir y lo que reciba quiero verlo claro, con claridad, Señor. Tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios de verdad, tú eres un Dios que abre los ojos. Amén. Él lo vio claro, vio esta visión. La visión que él vio fue algo tremendo. Y dice que la visión que él ve, y mire qué tremendo que es, dice que fue a la hora 9 del día. ¿Se acuerdan que dijimos a qué hora era la hora 9? A las 3 de la tarde. La hora 9 es las 3 de la tarde. Era las 3 de la tarde que estaba haciendo, estaba orando y a esa hora tiene una visión amplia, clara. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Y qué es lo que ve? Un ángel de Dios. Fue tan clara la visión que un ángel vino a verlo, un ángel vino a visitarlo. Dios envió un ángel, Dios escuchó su oración, Dios vio su limosna, Dios vio que era temeroso, que era piadoso, que ayudaba, que tenía gran estima ante el pueblo judío y ante todo el pueblo que estaba rodeado donde él vivía, ¿no es así? Entonces Dios le dio una visión clara. ¿Cuántos quieren recibir esa visión clara? Amén. ¿Cómo estás? ¿Estás orando como Cornelio siempre? ¿Estás pidiéndole al Señor el atributo de la piedad, de la misericordia, de ser misericordioso? O como hablamos el otro día, como Juan y Jacob, cuando el Señor quiso ir a los samaritanos, le dijo, no, Señor, ¿por qué no envía fuego que le caiga el fuego y lo consuma todo eso? Maldito, como decían los judíos a los samaritanos. Y el Señor los reprendió y dijo, ¿de qué espíritu son ustedes? ¿De qué espíritu son ustedes?
Mire lo que había en el corazón de los discípulos, ¿no? ¿Qué había? Desprecio. Todavía había ese rechazo al pueblo samaritano, que son sus propios hermanos, pero porque la nación fue dividida. Y Dios los reprendió y Dios dijo: ¿de qué espíritu son ustedes? Yo no soy así. Yo no vine para que ninguno se pierda, sino para que se salven. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos de los que están aquí todavía en algún momento les percibe eso? Eso persiste, eso. Cuando hay alguna mentira, alguna injuria, algo terrible, Señor, manda el fuego, quémalo. Envía un rayo del cielo, Señor, y calcínalo con tu poder. Pero ese no es el espíritu del Señor. La Biblia dice que debemos de orar por los que nos persiguen. Que debemos de amar a aquellos que nos odian. Claramente tú no vas a ser amigo de una persona que te odia, pero lo que está diciendo el Señor, que nada en tu corazón quede. Amén. Que en tu corazón no quede nada. No lo odies. Deja que yo voy a hacer la obra en él. Yo voy a dar su justa retribución, dice el Señor. Él ve una visión y ve claramente al ángel del Señor que entraba a su casa, tremendo. ¿Dónde fue el ángel? Lo fue a visitar. El ángel fue a su casa porque el ángel iba a hablar con él. Había un mensaje de Dios. Dios le quería dar un mensaje. Mire, no solamente Dios le abrió los ojos para ver claramente, sino que el ángel le habló. Dios abrió sus oídos a las cosas espirituales. Porque que te hable un ángel es algo tremendo, glorioso. Le habló un ángel y le dijo esto. Mire lo que le dice. Y él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? El ángel entró. ¿Qué, Señor? Mire, con tanto temor le preguntó, con tanto respeto le habló el Señor, ¿no? ¿Qué, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cuando él le pregunta, porque ¿para qué vino este ángel hoy a mi casa? Señor. Y ahí vino la respuesta del Señor. El ángel le habló, le dijo: Cornelio, Dios me envió con un mensaje, porque Dios recibe y le agrada tus limosnas y tus oraciones. A Dios le agradó, fueron como un perfume. Tus oraciones y tu piedad y tu limosna y tu temor llegó como un perfume al trono de Dios. Como un incienso a la presencia de Dios. ¿No dicen amén a eso? Y le envió un mensaje. El mensaje era que tenía que ir a buscar a Pedro, que busque a un hombre llamado Simón, que era Pedro, y que lo haga venir a su casa, porque había cosas que Pedro les iba a explicar y les iba a enseñar. Recibió una orden. Decía que está a tu lado, él recibió una orden. Decía, recibió una visión con claridad. Sus oídos se abrieron para escuchar al ángel y la orden de Dios vino. La orden de Dios vino. ¿Cuál fue la orden? Que él buscara a Pedro. Que él mandara a buscar a Pedro. Porque Pedro tenía que hablarle algo que Dios le iba a decir. Había cosas que Cornelio no iba a comprender, pero necesitaba a un maestro, a alguien que le tenía que enseñar. Y la Biblia dice, pasemos al versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, los que fueron a buscar a Pedro, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar, decirle para orar. A la hora sexta, que serían las 18 horas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Fue por la tarde. Pedro estaba orando. Y miren lo que
Dice el versículo 10, y tuvo que gran hambre. Pedro tenía hambre. Estaba orando, parece que le agarró ganas de comer. Como a muchos, están orando y están sintiendo el olorcito de la comida. Señor, Padre. Bueno, Padre, te voy dejando que ya alimenté el espíritu, que tengo que alimentar el cuerpo. ¿Qué tuvo Pedro? Hambre. ¿Y qué dice? Y quiso comer. Él tuvo hambre, tenía ganas de comer. Pero mientras le preparaban algo, esto es tremendo, mientras estaba ahí él con hambre, y mientras se le estaba preparando la cena, Pedro estaba orando. Y en el momento de esa oración le sobrevino un éxtasis. ¡Qué tremendo! Antes de comer le vino una revelación. Antes de alimentar su cuerpo, él estaba ahí en el espíritu y recibe algo de parte de Dios. Y él tiene una visión, como un éxtasis, una visión. Él ve un lienzo caer y todos animales, dice, cuadrúpedos que descendían, estaba atado en las cuatro puntas y bajaban del cielo a la tierra. Y Pedro ve esa visión, pero él no comprende esa visión. ¿Y esto qué es? Y el Señor le dice que él se levantara y que matara y que comiera. Esa fue la orden del Señor. ¿Cuál fue la orden, Pedro? Levántate, mata y come. Pero como la religión judía, nosotros sabemos que había animales que estaban prohibidos comer, que eran inmundos para los judíos, y los animales limpios. Los niños se acuerdan cuando se les dio la enseñanza de los animales limpios y los animales inmundos, los que podían comerse y los que no se podían comer. Los judíos, había clases de animales que no podían comer. Entonces Pedro le dice: Señor, no voy a comer, porque ninguna cosa inmunda yo he comido jamás. Él guardaba la religiosidad y guardaba la tradición de una manera bien profunda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me va siguiendo? Pero el Señor le habla y le dice que Él no llame inmundo a lo que Él ya limpió. Que Él no llame inmundo, que Él no llame común a lo que Él limpia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Escuche, hasta ese momento Pedro no entendía esa visión. Aunque el Espíritu Santo le habló, él no comprendió lo que Dios le quiso decir. Solamente él entendió lo que Dios le dijo. No llames común a lo que yo limpié. Pero la revelación todavía no estaba en su forma completa. Él quedó pensativo con lo que recibió, con lo que Dios le habló, pero todavía no estaba la idea de la revelación completa, porque hay palabras o hay revelaciones que Dios da, pero por la falta de madurez, por la falta de entendimiento y conocimiento, muchas veces los hermanos no entienden lo que Dios te está hablando. Amén. Hasta cuando vas entrando y comprendiendo y orando más, la revelación se va a hacer completa y va a haber un panorama amplio en lo que Dios nos está hablando. Él hasta ese momento solamente vio eso, pero no entendía. Pero el Espíritu le dice: van a venir a buscarte unos hombres y yo quiero que vayas con ellos. Y él va. Y los hombres le dicen: nosotros venimos de la casa de Cornelio el centurión, hombre temeroso, piadoso, que tiene gran estima con el pueblo. Y él tuvo visión de Dios. Y Dios le mandó a decirle que te vengamos a buscar, Pedro, porque hay cosas que tú tienes que hablarnos. Pero como el Señor le dijo que vaya, ya Pedro dijo: bueno, voy con ustedes, porque la orden vino de Dios. Si Dios no le hubiese hablado, escuche esto, si Dios no le hubiese hablado a Pedro, Pedro no iba, porque ellos eran gentiles. Y gentiles y judíos no se relacionaban. Para ellos los gentiles eran llamados perros, personas paganas. Pero Dios iba a hacer algo. Dios iba a darle
un entendimiento a Pedro. Dios iba a hacer algo con Pedro que él no comprendía hasta ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Verso 24. Al otro día entraron en Cesarea Pedro y los que envió Cornelio a buscar. Y dice que cuando él entra, Cornelio convocó a sus parientes y a sus amigos más íntimos. ¿A quién convocó? A sus parientes y a sus parientes. Toda la casa de Cornelio, su familia y amigos más cercanos le dijeron: vengan a mi casa porque Pedro viene. Y Pedro nos va a decir algo de parte de Dios, porque Dios ya me lo dijo. Dios ya le había hablado a Cornelio también que venga Pedro, porque Pedro le iba a decir algo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y él no fue egoísta, dijo: bueno, Pedro viene y yo voy a recibir. No, él convocó a toda su familia. Porque toda su familia tenía a Dios. Todos, si algo iba a recibir Cornelio, también toda su familia iba a recibir lo que Cornelio iba a recibir. Y había un punto muy importante para nosotros. Muchas veces la iglesia se torna egoísta. En la iglesia hay mucho egoísmo. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en términos general. La iglesia de Cristo hoy en día es muy egoísta. Cuando un hermano crece, el otro hermano le desagrada a ese hermano que ha crecido. Cuando un hermano es levantado en un lugar, hay hermanos que están años y no le agrada que ese hermano esté en ese lugar. El egoísmo, pero Cornelio no tenía un corazón egoísta, tenía un corazón que quería que toda su familia recibiese lo que iba a recibir. Amén. Cuando nosotros tenemos ese corazón, nosotros tenemos ese corazón, aquí en la iglesia no va a haber egoísmo, sino que va a haber gratitud y alegría cuando un hermano se levante, cuando un hermano comience el Señor a levantarlo en oración, en búsqueda, en clamor, en ayuno, y pueda entrar en agua más profunda. Nos vamos a gozar con los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces él no tenía un corazón egoísta, sino que él convocó no solamente a su parentela, sino a los amigos más cercanos: vengan ustedes, porque yo quiero que ustedes también reciban. Yo también quiero que ustedes reciban lo que el apóstol Pedro va a hablar de parte del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso nosotros tenemos que extendernos y hablar a nuestros seres queridos, hablándole, diciéndole: el Señor te ama, tiene propósito, pero tienes que venir a Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Él te va a limpiar, Él te va a santificar, pero tienes que entregarte, tienes que entender que el Señor no es una religión, es un estilo de vida diferente. Dios quiere hacer algo contigo, Él quiere librarte de todos tus temores, Él quiere liberarte de todos tus vicios, Él quiere sanar todas tus dolencias, Él quiere darte paz y quiere que tengas tu seguridad en Él. Acércate, porque hoy Dios tiene un plan, un propósito maravilloso con tu vida. Aplauda al que vive en esta noche. Aplauda al que vive en esta noche. Y a su nombre. Estaba toda su familia y amigos. Y Pedro dijo: ¿saben cuán abominable es que yo esté aquí en medio de ustedes? Miren la primera impresión. La primera palabra y lo que dijo Pedro: esto que yo estoy haciendo para mí es algo desagradable como persona. Pero no vine, porque Pedro habrá dicho así, no dice la Biblia, pero creo como debe haber pensado Pedro: yo no hubiese venido si el Señor no me hubiese ordenado, jamás hubiese venido acá. Pero vine por orden del Señor. Que un judío esté en medio de los gentiles es algo abominable. Es algo que no. Pero vine porque el Señor me envió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Verso 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo ahora. Pedro no comprendió la revelación hasta que él llegó a la casa de Cornelio y algo ocurrió ahí. Cuando él comienza a abrir su boca,
dice, ahora comprendo. Yo creo que en el momento que él comenzó a predicar, vino la revelación de el éxtasis que él tuvo. Y dice así, porque Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 62, si lo quiere buscar, Isaías 66, 2, dice así, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré, mire cómo dice Dios aquí, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a mirar el Señor? Aquel que es pobre en espíritu y humilde y que tiembla, ¿quién? Ante su palabra. ¿Y qué dice aquí el Señor en el 35? Que Él se agrada del que teme. Y el que tiembla ante la palabra, y el que tiembla ante su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Capítulo 11 de Hechos. (11:15) Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Escuchen, Pedro aquí está relatando a sus hermanos judíos lo que pasó. La Biblia dice en el capítulo 10 que mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó de tal manera y todos fueron llenos del Espíritu. Amén. Aleluya. Pedro no comprendió hasta que el Espíritu Santo cayó y él dijo, ahora sí entiendo que también la salvación es para los gentiles, que también el Espíritu Santo es para los gentiles, que el don que hemos recibido es para los gentiles. Y miren lo que dice en el capítulo 11, que estamos ahí, verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Se acordó de lo que el Señor le dijo. Ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y el verso 17 dice así, si Dios pues les concedió también el mismo don. ¿Quién les concedió el don? Dios. Dios les concedió el don. Que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios lo quiso así, si Dios te eligió y te sacó de esa mala vida, te sacó de una vida terrible, de una vida de la cual ibas de camino a la destrucción, pero la mirada del Señor, el Señor vino sobre tu vida. ¿Quién somos nosotros para estorbar lo que Dios quiere hacer? ¿Quién somos nosotros para estorbar el propósito, el plan y lo que Dios quiere hacer con cada uno de vosotros, con cada uno de los que están aquí? Por eso dice, aquel que haga tropezar a alguno de mis pequeños, es mejor que se ate una piedra de molino y se arroje al fondo de la mar. Los tropiezos vendrán por el mundo, van a venir, pero aquel que haga tropezar, porque tropiezos puede haber, por cosas que nos pueden pasar, por momentos que nos desanimemos, por momentos que aflojemos en la oración, en momentos que por ahí estemos débiles, podemos tropezar, podemos fallar, podemos retroceder, pero la Biblia dice y aclara, pero hay de aquel que haga tropezar a una persona, a alguien, haga tropezar a alguno de mis hijos, es mejor que se echa al fondo del mar con una piedra. Y acá está incluido tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo, tus hijos, que te quieren hacer tropezar, que te quieren detener. Porque ¿a quién va a usar el diablo? ¿Va a usar a uno de afuera? No, va a usar a los propios de tu propia casa, de tu propia parentela, para que tú tropieces.
¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y di conmigo: Señor, ayúdame a no tropezar. Ayúdame a mantenerme en pie. Ayúdame a seguirte a ti, Señor. Ayúdame y rodéame de personas que me animen en la fe, de personas que me lleven a ti, Cristo, de personas de las cuales me animen a encontrarme todos los días de mi vida contigo, y no con personas, Señor, que me quieran hacer tropezar, y no con personas, Señor, aún de otras iglesias que tengan otro concepto del Evangelio y me quieran poner dudas y quieran poner un montón de cosas en mi corazón. Señor, ayúdame a permanecer fiel, anclado a la roca, Señor, sujeto a ti, arraigado y cimentado en tu amor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pedro entendió que para eso el Señor lo había llamado y le había mostrado anticipadamente esa visión. No entendió al momento la visión, pero esa visión estaba en su espíritu. Estaba ahí diciendo: ¿y esto qué será? Pero cuando él fue llevado a la casa de Cornelio, a una casa de la cual para un judío era algo terrible que entrara, él entendió, porque estaban todos atentos escuchando lo que Pedro iba a decir. Y en un momento en la predicación, predicando del Señor Jesús, predicando que Él fue varón poderoso en obras y que fue entregado por mano de los pecadores y fue muerto en la cruz, pero al tercer día resucitó, y que por medio de Él nuestros pecados y su sangre nos han limpiado de los pecados. Todos estaban atentos, y en un momento fue tanto el poder de Dios ahí que cayó el Espíritu. Y fueron llenos de la presencia de Dios. Todos fueron llenos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 44 del capítulo 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban, glorificaban a Dios. Entonces le respondió Pedro, dijo: ¿acaso alguno va a impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Habrá algo que va a impedir esto? Nadie puede impedir lo que Dios ya determinó hacer cuando hay corazones rendidos, cuando hay corazones que han sido oídos por Dios y vistos por Dios. Aquí comienza el primer avivamiento glorioso y sobrenatural sobre el pueblo que gentil. ¿En la casa de quién? De Cornelio. De una casa vino el avivamiento, y de ahí se empezó a propagar el evangelio a los gentiles de una manera poderosa. Tú quieres que tu casa se convierta en un centro de avivamiento espiritual, como le pasó a Cornelio. Amén. Tú quieres que desde tu casa venga ese fluir glorioso, esa manifestación gloriosa. Quieres que desde tu casa, como Cornelio, pero miremos lo que Cornelio fue, miremos cómo Cornelio actuaba. Él era piadoso, escuche, no tenía el Espíritu Santo, pero él era piadoso. ¿Por qué era piadoso? Porque temía a Dios. Amén. Tenía temor de Dios. Por eso la piedad, cuando uno es temeroso de Dios, uno sabe que no tiene que defraudar al Señor, que no tiene que fallarlo. Al hombre no puedes defraudar, a los pastores les puedes engañar, pero al Espíritu Santo no. Él nos está viendo las 24 horas del día, 24/7, los 365 días del año. Él está, dice que Él no se duerme, no se dormirá. El que guarda a Israel, sus ojos están abiertos de día y de noche. Aplauda que viven esta noche. Sus ojos están abiertos. Él no hace acepción de personas. Amén. Pero dice que en cualquier nación Él se va a agradar
de alguien que tema y que haga justicia? ¿Será que nosotros estamos haciendo que el corazón de Dios esté alegre y esté contento con nosotros? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Nuestras acciones están agradando a Dios? ¿Nuestro camino está agradando al Señor? ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos caminando en la justicia? ¿O todavía el Señor tiene que seguir limpiando, purificando, sacando? Y le estamos diciendo, aunque estemos en el proceso de la limpieza, tenemos que agradar el corazón del Señor y que el Señor se alegre de nosotros. En la justicia. ¿Y sabe cómo Dios te va a probar si eres justo? Con situaciones normales de la vida. Te va a probar con cosas mínimas que por ahí tú dices, bueno, esto es algo insignificante, pero para Dios es muy grande. Te vas a comprar al almacén y el almacenero te devuelve el doble de lo que tú le pagaste. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a tu casa y vas a decir, gloria a Dios, qué bendición, Señor? ¿O vas a decir, no, esto no está bien? Mira, me cobraste de más. Algunos se ríen porque algunos lo habrán hecho. Señor, gracias. Tú conoces mi necesidad. Y en esas cosas Dios te prueba. Y bueno, si ya se fue. A ver si somos justos. Si actuamos de una manera honrada como hijos de Dios. Nadie te está viendo ahí. Estás tú solo, está la almacenera y te está yendo. Pero te está viendo el Señor. Sí. Tienes negocio y cobras de más. Dios te está viendo. Amén. Ah, no pasa nada. Va a pasar algo. Algo va a pasar. Sí. Ahí te está viendo. Estás tú sola. Tú solo. Pero alguien te está viendo. En esas cosas así tan sencillas que uno dice, bueno, no pasa. Sí pasa. Pasa. Dios te prueba. Y Dios dice que Él se agrada a los que le temen y tiemblan de su palabra. ¿Sabe lo que dice el libro de Santiago? El libro de Santiago, capítulo 2, verso 19 dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y porque dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Porque también los demonios creen y tiemblan ante Él. Imagínense si los demonios tiemblan ante Él, más cuánto nosotros no vamos a temblar ante su palabra, que somos sus hijos. Entonces dice aquí la palabra del Señor que Pedro entiende que aquel que agrada el corazón de Dios es aquel que teme y hace justicia, que es justo, que ha sido justificado, que ha sido perdonado y que ahora vive una vida justa. Y una vida que está queriendo agradar a quien, a Dios, no a los hombres. Aleluya. Entonces Pedro comprende la revelación cuando ocurre esto en la casa de Cornelio, de un gentil, que el Señor eligió al pueblo gentil para que también le concediera el Espíritu Santo, el don del arrepentimiento. Porque tuvo que venir primero para que el Espíritu Santo cayese sobre todo ese gentío de ese lugar donde estaba Cornelio. Tuvo que primero venir la palabra de que del arrepentimiento. Amén. Porque el Espíritu no puede venir sobre una persona si no se arrepiente de sus pecados. Amén. Entonces primero, si usted en diario después de su casa les predicó del arrepentimiento, Pedro, que se arrepintieran de sus pecados, que Dios los perdonaría, que Dios los lavaría con su sangre. Y cuando ellos estaban atentos escuchando, y yo creo que estaban orando diciendo, Señor, perdónanos por nuestros pecados, creemos en el Señor Jesús, ahí el Señor vio en los corazones y cayó el Espíritu. Tan difícil puede ser que muchas veces todavía hay cristianos que no han recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Yo pienso eso. ¿Por qué hay personas que todavía no lo han recibido? Ese don. Dice que ellos recibieron y hablaban en otras lenguas. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y por qué hay cristianos que no están o no hablan todavía lenguas y pueden tener años dentro de la iglesia?
¿No se ha preguntado eso? Señor, si esto es bíblico, ¿por qué yo no hablo en lengua todavía? Si esto es de la palabra del Señor, ¿por qué todavía no puedo? ¿Será que hay algo en mí todavía que no estoy limpio? ¿Hay algo todavía que me tiene atado, que no me deja recibir el don de lenguas? Este don que tú quieres derramar. Si la Biblia me está hablando de muchos hombres gentiles, de personas que no eran del pueblo, lo recibieron, ¿por qué yo no? ¿Cuántos no hablan en lengua aquí todavía? Levanten la mano los que no hablan en lenguas. Levanten, no tengan temor, bien alto, bien alto, bien alto. ¿Quién más? ¿Todos los demás sí? Bueno, para los que no, si ustedes lo desean y lo anhelan, lo van a recibir. ¿Cuántos quieren recibirlo? Los que levantaron la mano, ¿quieren recibir? ¿Los niños también lo quieren recibir? ¿Sí? Todos los niños, yo sé que todos los niños no hablan en lengua, pero hay niños que el Señor bautiza con su Espíritu, para ellos también. Y si ustedes lo quieren, lo van a recibir. Y tienen que buscarlo y pedirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vemos aquí que el corazón de Cornelio y de su familia entró en un avivamiento. Hubo un avivamiento. ¿Cuántos quieren que haya un avivamiento en sus vidas? Amén. ¿Cuántos quieren que ese avivamiento venga sobre sus casas? Amén. Que haya una revolución espiritual. Tenemos que marcar la brecha y el camino nosotros, como servidores del Señor, para que eso ocurra, para que eso pase. La Biblia nos habla, y aquí ya con esto finalizo. Pedro relata esto y dice en el verso 18 del capítulo 11, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron. ¿Quiénes callaron y glorificaron? Los judíos. Escuchen, los judíos callaron cuando Pedro le estaba relatando lo que pasó en la casa de Cornelio, en la casa de un gentil. Callaron y comenzaron a glorificar a Dios por la maravilla. Los apóstoles comenzaron a dar gloria a Dios por lo que Dios estaba haciendo, por lo que Jesús. Ahora yo creo que ahí habrán entendido cuando Él dijo: tengo otras ovejas que las voy a traer al redil. Y ahí yo creo que el Espíritu, no dice la Biblia, pero ellos han comprendido lo que el Señor Jesús, estas ovejas que Jesús dijo, son ellos. Estas ovejas son ellos, que el Señor Jesús las trae al redil. También son parte del pueblo del Señor. El Señor no hace excepción de personas, sino que aquel que le agrada y que tenga el Señor lo va a visitar, lo va a perdonar y va a dar su Espíritu. Amén. Aleluya. Glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. ¿Qué dio a los gentiles? Arrepentimiento. Les concedió. El arrepentimiento es un don de Dios. Amén. No es de la manera humana nuestra. Ay, me arrepiento, te pido perdón. Cuando alguien le hace algo a una persona, o el esposo o la esposa, le dice: perdóname. Y la persona o la esposa lo perdona, pero después el esposo vuelve a reincidir en hacer lo mismo. Entonces eso no fue un arrepentimiento que fue provocado o producido por el Espíritu Santo. Fue algo de la naturaleza humana. Porque el arrepentimiento que Dios te concede y coloca en tu espíritu te hace cambiar. Amén. No vas a hacer nunca más eso. Nunca más lo vas a volver a hacer. Porque vino ¿de quién? De Dios. Procedió de Dios. Pero el arrepentimiento humano es mentiroso, es ficticio, es engañoso. Te dicen: me arrepiento, perdoname, hizo algo malo, perdoname, no lo hago más. Y la persona confía, vuelve a creer, lo perdona. Pero a los días posteriores que vienen, vuelve a fallar, vuelve a hacer algo malo. Entonces ese arrepentimiento no fue concedido por Dios, sino de la naturaleza humana de uno. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Levanta tu mano y di conmigo: Señor,
Yo quiero que me concedas ese arrepentimiento en mi corazón, el que procede de tu espíritu. Que nosotros podamos ser sensibles a Dios. Y que cuando algo cometamos incorrecto, que le podamos decir al Señor: Señor, solo tú puedes conceder este arrepentimiento. Solo tú, Señor, lo puedes colocar en mi corazón para que nunca más vuelva a volver atrás, para que nunca más vuelva a hacer lo que estoy haciendo, Señor. Yo no quiero fallarte, yo no quiero fallar a mi esposa, a mis seres queridos. Muchas veces le he dicho que me arrepentía, que iba a cambiar. ¿Cuántas veces le he dicho: pero voy a cambiar, y nunca has cambiado? ¿Por qué? Porque fueron palabras de tu humanidad, fueron palabras tuyas humanas, pero cuando viene de Dios, cuando Dios coloca eso, nunca más volverás a ser la misma persona, nunca más volverás a ser la misma persona que falle, sino porque Dios concedió eso en tu espíritu. Hay cosas que te están costando. Dios me dice esto: hay cosas que te están costando en las cosas del Señor. Pídele al Señor ese don de arrepentimiento. Señor, me arrepiento. ¿Cuántas veces dije que iba a cambiar esto, que te iba a buscar? ¿Cuántas veces dije que esto iba a ser de esta manera y no lo estoy haciendo? Señor, me estoy engañando a mí mismo y te estoy engañando a ti, pero a ti no te puedo engañar. Estoy engañando al pastor que le dije que voy a cambiar, pero no puedo. Necesito el don del arrepentimiento. Necesito que coloques eso en mi espíritu, Padre, para que nunca más vuelva a retroceder. Levanta tu mano y glorifica a Dios en esta noche. Eso es lo que Dios está colocando. Eso es lo que Dios quiere colocar. Eso es lo que Dios quiere traer en nuestro interior, en nuestro corazón. Que cuando nosotros hagamos algo injusto, realmente el Espíritu de Dios nos compuja. Cuando vemos cosas que no tenemos que ver, los jóvenes, que Dios coloque arrepentimiento, cuando están prestos a ver el celular y aparecen fotografías pornográficas y cosas terribles que puedan tener, el Señor pueda traer convicción de pecado y pueda decir: el Señor, contaminé mis ojos, vi cosas que no tenía que ver, Señor, oí cosas que no tenía que oír, Padre, perdóname, Señor, no quiero eso para mi vida. Cuando hablas cosas indecorosas, indecentes, con cosas que chatea, y eso te va dañando por dentro, Dios te está mirando, Dios está viendo, que le puedas decir al Señor: perdóname, Señor, yo no quiero esto para mi vida, porque esto me va a traer ruina, esto me va a traer destrucción, esto me va a traer, Señor, cosas que a ti no te agradan primeramente. Dile al Señor en esta noche: Señor, coloca eso en mi espíritu. Y si hoy le tienes que decir: Señor, me arrepiento, Señor, me arrepiento por haber hablado así. Yo hablé así de una manera grotesca, bruta, fuerte, Señor, no siendo misericordioso, piadoso. Señor, perdóname, Padre, no quiero, Señor, cambia este vocabulario, Padre, me arrepiento. Concédeme este don, Espíritu Santo, en esta noche. Levanta tu mano, la presencia de Dios está aquí. Cornelio, al escuchar la palabra del Señor, se arrepintió. Toda su casa, si no, el Espíritu Santo no hubiese caído, porque hubo arrepentimiento primero. Hubo un arrepentimiento tan profundo que cuando todos se arrepintieron, el Señor miró su arrepentimiento, los limpió con su sangre y el Espíritu vino. En esta noche Dios nos está limpiando. En esta noche Dios está colocando el don del arrepentimiento en nuestro corazón. Él está colocando eso para que en esta noche tú le digas al Señor: Señor, nunca más. Nunca más. ¿Cuántas veces te prometí que iba a hacer esto y no lo hice, Señor? Perdóname, Señor, lo voy a hacer, no lo quiero hacer más, pero ayúdame, Padre. Rica la vacía, la vacanda, la vacaya. En esta hora tú quieres ese avivar como pasó en la casa de Cornelio. Quieres ese resurgimiento que ocurrió
en la casa de Cornelio. Oh, nosotros no vamos a impedir que el Espíritu sea estorbado por nadie. Nadie va a impedir que el Espíritu se estorbe por alguien, sino que el Señor va a hacer la obra que Él comenzó. La está perfeccionando, la está haciendo. Rica la babacanda. Rica la mamaquilla la bacanda. Ay, mamá, no dejes que nadie quiera parar lo que Dios quiere hacer contigo. Se van a levantar voces a tu alrededor. Oh, cosas para desanimarte, pero no escuches. Oh, rica nada, escucha al Señor, las palabras del Señor, que el Señor te habla. Rica nada, recíbelo en esta hora. Oh, aleluya, 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 aleluya. En esta tarde, presencia de Dios aquí. Dale esa gloria al Señor. Dale esa gloria al Señor en esta noche. Dale esa gloria en esta noche. Dale esa gloria al que vive por los siglos de los siglos. El que reina para siempre. Rica namacanda, namacanda. Vas a tener que ponerte al pie de la brecha. Y algunas personas van a tener que batallar en su casa. Van a tener que echar fuera los demonios que van a querer entrar. Van a tener que echar fuera algunos espíritus que están asolando, que están observando. Y las puertas de algunos lugares están abiertas para que entren. Pero en esta noche Dios te pone en la brecha para batallar. Vas a tener que batallar contra eso que se va a levantar. Rica lava, para que la gloria de Dios caiga. Para que la gloria del Señor venga. La presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Recibe como Cornelio, Padre. Así como Cornelio recibió del Espíritu y se arrepintió. Así, Señor, en esta noche concede ese don. Concede ese don de arrepentimiento. Ahí está, recíbelo. Ahí está, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Está aquí esa unción. Está muy fuerte la unción del Espíritu Santo. Diga al Señor: perdóname si dudé, Señor. Perdóname si fui incrédulo. Perdóname, Señor, si bajé los brazos en la oración. Perdóname, Señor, si estoy desanimado. Señor, el desánimo me está visitando. Ya no tengo ánimo, no tengo ganas. Pídele al Señor que conceda ese don de arrepentimiento. Porque Dios no te quiere que seas así. Dios no quiere que seas inconstante. Dios no quiere que seas maleable. Dios quiere que seas firme, hermano, hermana. Eso no ves que te está llevando cada vez más a enfriarte. Te está llevando a que declines en el Espíritu. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que seamos fervientes en el Espíritu y que tengamos una claridad, una visión clara como tuvo Cornelio. Si tú buscas al Señor, tendrás una visión clara, entenderás el propósito. O una visión, ¿sabes cuál es la visión? No ver una visión. Si no sabes cuál es la visión que Dios quiere hacerte ver, quiere hacerte ver el propósito que Dios tiene contigo y lo que Él va a hacer, lo que Él quiere hacer contigo. Rica la babacanda. Esa es la visión que Dios quiere mostrarte. Eso es lo que Dios quiere mostrarte en este tiempo. Y después Dios, si te quiere mostrar cosas sobrenaturales, te lo va a mostrar. Pero primero quiere que tus ojos sean abiertos para que tengas claro la posición, tengas claro lo que Dios va a hacer con tu vida. Rica lava sonda con tu casa, contigo, para que no dudes, para que no, en el momento no le creas lo que Dios dijo, sino que la palabra del Señor es firme, el fundamento del Señor está firme, dice su palabra. Rica lava. Recibe en esta noche. Recibe esa unción, recibe esa unción, recibe ese manto, recibe esa unción en tu espíritu. Rica lava sonda lava calla. Y agrada al Señor como lo agradó Cornelio. Si tememos al Señor y somos justos, el Señor se agradará de nosotros. El Señor te va a levantar, te va a ungir, te va a renovar, te va a levantar. Rebebebequía la bacanda la bacalla. Rica la vacía la bacalla. Ponte de pie en esta noche y toma la mano de tu hermano un momento. Levántale la mano en esta noche.